Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesucristo preguntó a los discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Él preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesucristo respondió: dichoso Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 13 al 20. Un buen apóstol sella con su sangre la misión. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 27 de agosto, año 2023. Recordamos hoy a nuestra santa, Santa Mónica, que es considerada patrona de las esposas, modelo de mujer, modelo de madre, modelo de la paciencia, modelo de la sabiduría, modelo de la persona que sabe llevar a los demás a su propia conversión. Santa Mónica nace en Tagaste, norte de África, actualmente hoy es el país de Túnez, en el año 331. Una jovencita muy educada, muy llena de Dios, una madre que llevó a San Agustín a la propia conversión personal, y así lo recordó el Papa Francisco durante una homilía en la misa de apertura del capítulo general de la Orden de San Agustín, un 28 de agosto del año 2013. Lo recordaba así el Papa Francisco. Esta mujer llevó con sus lágrimas a su hijo a la propia conversión. Una mujer que siempre buscaba el talento de la paciencia, de la humildad, del servicio, de buscar la paz, de buscar la tranquilidad. No dio con un buen esposo, y esa fue otra falla que aparece. Un hombre demasiado duro. Se casó con Patricio, que era un hombre muy violento y mujeriego, maltrataba a las mujeres, y sin embargo ella lo llevó con paciencia, y hasta que antes de morir aceptó el bautismo y se bautizó y dejó este mundo como un cristiano, dice la historia. Ahí tenemos una mujer valiente, grande, llena de Dios, paciente, madre de San Agustín de Hipona, Santa Mónica, patrona de las esposas y modelo de mujer y de madre. Un buen apóstol sella con su sangre la misión. Se me ocurrió ese título para la reflexión de este domingo: pensar en un apóstol gigante en medio de los 12 apóstoles que el maestro creyó prudente serían los seguidores de él, los organizadores de la Iglesia Católica, los promotores de la evangelización, que es el punto central que le da Dios a un apóstol: vaya y anuncie mi palabra. De paso, hágale el bien a los demás, visite a los enfermos, sane enfermos, ayude a las personas. Un buen apóstol sella con su sangre la misión. Y ese buen apóstol del que quiero hablar hoy se llama San Pedro.
y que es un apóstol muy particular en el grupo de los apóstoles, porque es el prototipo de persona que se fue perfeccionando a lo largo del tiempo. Y eso es importantísimo en un apóstol, que se vaya perfeccionando, pero a lo largo del tiempo. Que no se crea perfecto, que no se crea el mejor, que no se crea el que vino a cambiar el mundo y los demás no se habían dado cuenta. No, es el prototipo de persona que se fue perfeccionando. Pues para que darse el lujo de que su maestro Jesús de Nazaret le dijera: dichoso Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre. Ese lujo no se lo da sino San Pedro. San Pedro tomó la palabra y le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Excelente. Fue madurando con los consejos sabios del Maestro. Fue entendiendo el camino correcto que debía seguir. Es un apóstol que creció, maduró y se perfeccionó hasta que alcanzó la gloria de ser un verdadero mártir. Con el dolor y el sufrimiento selló el apostolado. Sufrió, sí, porque le tocó cambiar varias cositas, y cuando le toca a una persona cambiar su orgullo personal, su manera de pensar, creer que yo tengo la razón, pero el otro me dice que no la tengo, o que mi maestro me diga: apártate de aquí, Satanás, porque estás pensando como un ser humano y no como Dios. La cosa se pone seria con el maestro. Por eso digo que sufrió mucho. Con el dolor y con el sufrimiento selló el apostolado San Pedro. Habría que pensar en la historia maravillosa de este apóstol, quien fue el único en acertar que el maestro era el Mesías. Bueno, se lleva esa bandera. Fue el único que le dijo: usted es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. De acuerdo a la Biblia, el Señor Jesús, después de haber hecho oración al Padre, llamó a los que Él quiso, eligió a 12 apóstoles para que vivieran con Él y enviarlos a predicar el reino de Dios. Ahí está la clave de toda persona en la Iglesia Católica. San Marcos capítulo 3 o San Mateo capítulo 10, cualquiera de los dos. Ahí está la clave para ser un buen sacerdote, una excelente religiosa, un buen laico consagrado, un buen misionero. La clave está ahí. Jesucristo los llamó para que vivieran con Él y predicaran el Evangelio de Él. Capítulo 3 de Marcos o capítulo 10 de San Mateo. A esos apóstoles, dice la Biblia, una vez que les dice qué es lo que tienen que hacer, los fundó como un colegio. Es decir, no los mandó solos a dar vueltas por allá ni a esconderse por allá. No, los fundó como un colegio, como un grupo estable, y puso al frente a alguien, sacándolos del medio de ellos, y ese se llama Pedro. Ya tiene otra cosita más San Pedro. San Pedro, fuera de darse el lujo de decir que el maestro era el Mesías, ya viene un segundo lujito que se da San Pedro, que es el capitán del grupo, es el guía. Y ellos, sacándolo, eligió a Pedro, y así quedó escrito en la Biblia, capítulo 21 de San Juan. Dice la Escritura que los envió primero a los hijos de Israel y luego a toda la humanidad, a toda la gente. Por donde usted vaya caminando, ahí tiene que sembrar el Evangelio. Yo no entiendo por qué algunas personas dicen que no se mueva de ese pedacito donde está. Y cuando yo leo la Biblia dice: vaya y anuncia el Evangelio por el mundo. Por donde va caminando, de buen ejemplo, sea apóstol, siembre la palabra, preste un servicio, haga el favor a los demás. Eso es un apóstol. Ahí está en el capítulo 1 de la carta a los Romanos. Y según la hermenéutica bíblica, Jesucristo fundó una comunidad jerárquicamente organizada y con una autoridad dirigida por los apóstoles, y el primero de esos apóstoles se llama San Pedro. Posteriormente, según el libro de los Hechos de los Apóstoles en una Biblia, los primeros seguidores de Jesús organizaron una iglesia, y el obispo de Roma es el sucesor de Pedro.
Todos los obispos que ha tenido la Iglesia Católica en este momento, 266 papas, son sucesores de San Pedro. El obispo de Roma es sucesor de Pedro, a quien según el Evangelio Jesús eligió para la misión de confirmar la fe en sus compañeros. Tercera cosita, tercer lujito de San Pedro. Todos los papas siempre ocupan la sede de Pedro. Ese lujo no se lo da sino San Pedro. Ocupan la sede de Pedro. Es el delegado de Pedro. Está en la silla de Pedro. Jesús eligió para la misión para que confirmar a las personas en la fe. Y tras la muerte de Jesucristo, hacia el año 30 de la era cristiana, San Pedro se convirtió en el líder indiscutido de la comunidad de los primeros creyentes en Palestina por espacio de unos 15 años. La Iglesia romana considera a San Pedro el primero de los papas y allí fue detenido durante la persecución de Nerón contra los cristianos y terminó la vida San Pedro gloriosa, mártir crucificado como su maestro. Excelente ejemplo para nosotros los católicos. Hemos aprendido hoy la vida de San Pedro y cómo él fue dejándose guiar y maduró, se estructuró y se perfeccionó al lado de su maestro. Un buen apóstol sella con su sangre y sella con su sangre la gran misión que Dios le encomienda. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.